Se la habíamos adelantado, abordar con mucha responsabilidad este tema que le compete a todas las familias guatemaltecas y, por qué no decirlo, a todas las familias del mundo, porque un niño, a una niña, a un adolescente hay que cuidarlo, sobre todo porque en la mayoría de casos de agresiones sexuales se ha logrado determinar que el enemigo está en casa, con un rostro de padre de familia, con un rostro de tío, hermano, abuelo, padrastro o alguien muy cercano a la víctima. Y es que recientemente hemos notado un alarmante incremento de casos de pedofilia y violaciones sexuales contra menores de edad. No solo queda evidenciado en las reiteradas capturas que realizan las autoridades, sino en las estadísticas de menores de edad que resultan con un embarazo en el caso de las niñas y adolescentes producto de una agresión sexual. Podemos resaltar el caso de un maestro señalado de pedofilia que operaba en Chiquimula y que tomaba por víctimas a sus alumnos. O para no ir tan lejos, el caso de 3 menores de edad que fueron rescatadas de un hogar en Santa Rosa tras ser abusadas por el hombre que debió protegerlas, su padre. Y así podríamos enumerar decenas de casos que generan repudio, rechazo, zozobra e indignación. Y hablamos, hay cifras, pero imagínense aquel subregistro, aquellos hogares en donde el silencio permanece. Los niños, las niñas crecen con ese trauma y jamás se denuncia este tipo de abusos. Diana, y es impactante, impresionante la gran cantidad de casos que hay en Guatemala y en el mundo. Viven con ese miedo, pero todo el trauma que causa durante toda la vida y quedan totalmente marcados. Precisamente para ello, hoy vamos a hablar con 2 especialistas, con 2 personas quienes tienen todo el contexto y han trabajado distintos proyectos precisamente en este mismo contexto que realmente impacta a la sociedad. Le doy los muy buenos días y la más cordial bienvenida a Mirna Montenegro. Es del Observatorio de Salud Sexual. Licenciada, muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros en Telediario. Además, le doy los muy buenos días a la psicóloga, la licenciada Silvia Rocío Cordón. Muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros. Lastimosamente, esta es una gran realidad que se vive en el país, pero hay que empezar verificando quiénes son considerados los delincuentes sexuales o quiénes son considerados los agresores sexuales. ¿Cuál puede ser el perfil de una de estas personas, licenciada Rocío? Muy buenos días. Primero tenemos que dejar bien claro quién es un agresor sexual. Un agresor sexual es una persona que con todo lujo de violencia muchas veces va a agredir a nuestros niños, niñas y adolescentes, por supuesto también a las mujeres adultas, entonces con un objetivo bien claro que puede ser violentar a nuestros niños, niñas y adolescentes. Eso nos tiene que quedar bien claro que es el agresor sexual. ¿Qué sucede acá? No es fácilmente tener un perfil claro de estas personas porque usualmente son encantadores con nuestros niños, pues como bien sabemos es alguien muy cercano a la familia, es alguien que se gana a la familia, es una persona que le gusta tener contacto con estos niñas, niños y adolescentes, entonces pues es muy difícil. No tengamos en nuestras ideas de nuestra cabeza que son los monstruos que usualmente nos ven de la televisión, no son así. Es la persona a la que más confianza le tenemos muchas veces, el agresor sexual. Licenciada Silvia, llama bastante la atención esto, lo que usted está mencionando, porque en algún momento sale completamente de contexto la idea que uno pueda tener de un agresor sexual, tal como usted hace el planteamiento. Puede ser una cara muy amable. Mi pregunta es, ¿qué puede haber en la mente, qué puede haber en el corazón de un agresor sexual? Y además, ¿qué características son las que normalmente, pues según se pueda tener, o cuáles son los perfiles? Bueno, definitivamente tenemos que estar muy claros y conscientes de que esto ya se cataloga como un trastorno, la pedofilia. Ya el Manual Internacional lo cataloga así. Para esto se necesita apoyo tanto psiquiátrico como psicológico, porque definitivamente va a necesitar algún tipo de fármaco el individuo que esté cursando con este tipo de trastornos y por supuesto algún tipo de psicoterapia. Como les comentaba, no es fácil dar con estos perfiles porque son personas que en ningún momento nos van a dar de entrada la idea de que tienen este tipo de situaciones en su cabeza, pero sí podemos empezar a tomar en cuenta que muchos niños tristemente ahora empezaron a ver pornografía antes de las edades. Tristemente en este país es muy común
que hayan revistas de pornografía y que se metan a cualquier red y encuentren pornografía. Y pues la situación del COVID nos vino a incrementar esto también en nuestros niños. Entonces ahora mucho más fácil tienen acceso a este tipo de redes. Lo más importante es que uno como padre esté pendiente de sus niños, viendo qué es lo que están haciendo en las diferentes aplicaciones que hay. ¿Qué sucede? Lo primero que va a pasar es que se van a enganchar. Y se van a enganchar viendo pornografía infantil. Eso tiene que ser un foco de alarma para el padre, madre o encargado de nuestro adolescente, que usualmente es el que empieza con este tipo de actividades, porque pues si no hay algún detonante patológico en este adolescente, probablemente no le vaya a llamar tanto la atención, pero si hay algo y hace clic, por supuesto que tenemos un potencial abusador sexual. Y para continuar con esta entrevista, por supuesto, vamos a tener la intervención de la doctora Mirna Montenegro. Ella es del Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva. Doctora, voy a referirme en este caso a conocer ustedes cómo han identificado cuáles son los principales traumas que logra desarrollar la víctima de abuso sexual. En el trabajo que realizamos como observatorio, monitoreamos el tema de embarazos en niñas. Recordemos el marco legal, que toda relación sexual con una persona menor de 14 años siempre es violencia sexual. Y si hay un embarazo, como en el caso de Guatemala, porque tenemos alto índice de embarazo en niñas, estamos hablando de un delito de violencia sexual con agravación de la pena. Eso significaría que el violador o el agresor debería tener una sentencia entre 12 y 20 años de cárcel. Pero ¿qué es lo que sucede? La violencia sexual es más cotidiana de lo que pensamos, se da en un ámbito totalmente familiar. Y como a veces tiene que ver con el papá, con el abuelo, con el padrastro, es un delito de silencio. Nadie es decir, dice nada. Así es. Y muchas veces las víctimas, normalmente las niñas, sienten culpabilidad en el marco de estar sufriendo la violencia sexual. Por eso es tan importante el tema de la educación integral en sexualidad y el que las niñas sepan que ellas no son culpables, que han sido víctimas de un delito. Se dice en violencia sexual que las personas que la padecen no es que la superen, sino aprenden a vivir con ella, porque tiene raíces muy profundas. Si hablamos en lo físico, mire, cuando uno revisa estadísticas en Guatemala, es increíble pensar que hay violencia sexual en niños menores de 1 año, sin embargo lo hay. Lo más evidente y por lo cual se identifica muchas veces la violencia sexual es el tema del embarazo. Las niñas víctimas de violencia sexual no es una violencia sexual casual, es decir, voy por la calle, alguien me lleva, no. Es una violencia sexual que tiene muchos años de suceder, que se da desde que tienen 6, 7 años y las niñas no entienden bien qué es lo que está pasando con la relación con un abuelo o un padre que me debería querer, cuidar, proteger y sin embargo me agrede. Ahí hay violencia física, hay violencia psicológica, porque siempre es, si dices algo voy a matar a tu mamá, se lo voy a hacer a la hermanita, le voy a decir a tu papá. Entonces, el trauma que causa para las niñas es grande. Si hablamos de consecuencias físicas, hay algún tipo de violencia sexual, mientras más pequeña es la niña, más destrucción. A veces hasta se pierden las estructuras anatómicas normales y luego hay que hacer reconstrucciones. El embarazo en niñas es totalmente riesgoso porque el cuerpo no está preparado. Estamos viendo suicidio en niñas a causa de violencia sexual y embarazo. Y digamos que va a tener traumas y factores que le van a afectar durante toda su vida. Doctora, de verdad me eriza esas cifras que usted dice, es más cotidiano de lo que se pensaba. Incluso han logrado detectar casos de niños de 1 año, niños y niñas de 1 año abusados sexualmente y sobre todo ese vínculo de confianza se queda en casa, muchas veces empiezan a notar algo raro, pero las mamás o quien se dé cuenta simplemente no dice nada. Es algo que todavía tiene que permanecer en silencio porque representa una vergüenza para la familia y no una alerta para poder ayudar a ese pequeñito que desde verdad muy pequeño está empezando a tener esos problemas que ni siquiera él puede entender. Voy a enfocarme en esas consecuencias físicas que usted dice, el registro de niñas embarazadas. Imagínese, niñas creando niños. ¿Qué consecuencias físicas hay, doctora? Y no hablemos de las psicológicas, porque eso la va a marcar por el resto de su vida, incluso desarrollando relaciones probablemente de codependencia. En fin, ustedes son los expertos en la materia. Hablemos de sistemas de salud, porque normalmente los casos de violencia sexual de niñas siempre tienen una fuente de información y normalmente son los servicios de salud. Yo diría que el Ministerio de Salud es el que más ha variado sus normas y protocolos en la identificación de estos casos de violencia sexual.
El embarazo, una de las primeras causas, no son niñas que llegan con un embarazo temprano, que usted diría, bueno, control prenatal, vitaminas, cuidados especiales y demás. Son niñas que son llevadas por la familia cuando empiezan a notar que algo no está bien con ella, que cambia de conducta o que ya no tiene ciclo menstrual. Normalmente llegan entre quinto y sexto mes de embarazo, entonces ya no hay un control prenatal adecuado. El embarazo en niñas se asocia a abortos, hay más abortos, secundario a que no hay un desarrollo fisiológico de la niña para soportar un embarazo. Hablemos de desnutrición, hablemos de anemia, infecciones urinarias, infecciones de transmisión sexual. En Guatemala se ve poco el tema de la sífilis transmitida a través de madre a niño. Sin embargo, sí tenemos casos de niñas en las cuales ellas son portadoras de la sífilis y el bebé nace positivo para sífilis. Realmente es impactante, es devastador escuchar cada uno de estos casos, cómo menores de edad pueden pasar por todo este proceso. Y regreso con usted, licenciada Silvia, para que alertemos y podamos hablarle a nuestros amigos televidentes cuáles son estas banderas rojas que tenemos nosotros que tener como alerta, como alarma al estar frente a un depredador, a un abusador, y sobre todo lo que ustedes han estado mencionando, que puede ser un tío, un hermano, un sobrino, el novio de la hermana, el propio papá. Sí, yo creo que primero dejemos de romantizar que los tíos, primos, abuelos, hermanos son muy cariñosos y les gusta jugar solo con los niños. No nos vayamos por ahí, no nos cerremos como padres de familia a la realidad que puede pasar. Lo más importante es que como padre de familia yo esté alerta, no dejar a mi hijo solo. Si mi hijo me dice en algún momento, yo no quiero ir a visitar a mi abuelito, tenemos que indagar por qué no quiere ir a visitar al abuelito. Pero ¿qué es lo que hacemos nosotros? Cerramos los ojos y no, es que él es el que te cuida, porque yo me voy a trabajar. Lamentablemente en este país muchas madres tienen que salir a trabajar, los niños se quedan con X persona que los tiene que cuidar y como decía la doctora, las amenazas que sufren son para ellos totalmente ciertas, totalmente factibles en su cabeza que le diga a una persona es que voy a matar a tu mamá si le decís. O sea, el niño no tiene la capacidad para decir, no, esto no va a pasar. Entonces no dice nada por miedo, por temor, porque no quiere que le maten a su mamá. Uno de padre de familia es el responsable del cuidado de estos niños. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Comunicación directa con nuestros hijos. Si nosotros observamos que nuestros hijos no se sienten cómodos con alguna persona, no los dejemos ahí. Investiguemos, platiquemos. Muchas veces los vecinos se dan cuenta de cosas que los padres no se dan cuenta, pues démonos tiempo para conocer. Tristemente, los más cercanos son los que agreden a nuestros hijos y los padrastros, yo creo que tenemos que ser muy claros de que hay muchos padrastros que son unas personas excepcionales, pero hay muchos que no les interesa tener a los niños en casa y pues cometen este tipo de delitos. ¿Y por qué es el silencio? Porque el silencio, si es el factor económico, las mujeres prefieren no decir nada y continuar como que no está pasando nada. Por favor, pongamos atención a cómo actúan nuestros hijos. Si son pequeños y pues realmente todavía no tienen la capacidad de decírnoslo, pero vamos a observar que lloran, que se sienten incómodos. O sea, esto no es porque ya es grande y me lo puede decir, no, desde pequeñitos nos damos cuenta cuando estamos bañándolos y están muy rosaditos de sus genitales, hay que poner atención, no dejarlo pasar como que, ay, es una simple rosadura por el pañal, no, hay que ver qué es lo que está pasando, hay que ver todas esas cosas que suceden que para muchas personas dirán, ay, qué exagerados, como dicen esto. No, es lo que hay que ver, lo que hay que tomar en cuenta. Y como les digo, no romantizar estas situaciones porque son realmente serias con consecuencias que duran toda la vida. Duran absolutamente toda la vida y quiero poner a su disposición el 5691-7782, nuestra línea de comunicación. Usted quiere compartirnos algo, usted quiere denunciar, usted quiere que nuestras expertas le den una respuesta. Quiero poner a su disposición 5691-7782, nuestra línea de comunicación aquí en Telediario Al Amanecer. Licenciada Silvia, y usted hacía referencia a varios puntos. Primero, que los padres pues tenemos que estar observando, analizando la conducta, el comportamiento, el cuerpo de nuestros niños. Y hay algo que se ha mencionado en muchas ocasiones, que un violador, un agresor sexual es porque en su infancia, en su niñez,
también pudo haber sido violado, algún trauma maltratado. ¿Esto es cierto? ¿No es cierto? ¿Cómo se rigen los patrones de un violador sexual? Bueno, esa es la historia que nos dicen, pero no precisamente todos han tenido que pasar por un tipo de trauma, sino que en algún momento de su vida conectaron con algo y entonces les empezó a gustar primero la pornografía infantil. Porque esto no es que yo nazca y ya soy un depredador sexual, no. Esto es consecuencia de muchos actos. Por ejemplo, si no fue un niño abusado en su momento, entonces, ¿qué pasó acá? Seguramente le llamó mucho la atención la pornografía, empezó a ver pornografía infantil, sus relaciones interpersonales con los adultos no son las mejores, entonces su situación de poder con un niño es lo que lo hace satisfacer a él y empieza con sus ideas fantasiosas. Entonces tenemos que ser muy claros y no todos los agresores sexuales han sufrido algún tipo de agresión sexual. Vamos a continuar con esto y ahora es el espacio de la doctora Mirna Montenegro del Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva. Doctora, voy a dirigirme a usted. ¿Por qué es importante esa denuncia? Quiero enfatizar con esto porque sé que en este preciso momento Telediario está llegando hasta los lugares más recónditos de nuestro país y es necesario romper ese círculo de silencio. ¿Por qué es importante la denuncia, doctora? La denuncia nos hace ver que se está reconociendo que existe un delito, que no es normal que veamos a un adulto de 60 años unido a una niña de 12 o 13, porque tiene sus raíces un poco en la cultura, un poco en el machismo también, el pensar que bueno, la niña, si ella es mi hija, su cuerpo es mío, entonces yo puedo hacer con el cuerpo de mi hija lo que yo quiera. O sea, bajo ese, digamos, concepto patriarcal es que se entiende el tema de la violencia sexual contra las niñas y en este caso contra las niñas. La denuncia sirve para romper el ciclo, porque cuando uno ve los casos de violencia sexual, se da cuenta, las 3 niñas de Santa Rosa, hay una que está embarazada y por la cual se rompe el ciclo. Cuando uno investiga la historia o facilita o acompaña la historia de la familia, se da cuenta que no es solo la niña que está embarazada, son todas las mujeres y hombres muchas veces de esa familia y a veces la pareja, la esposa también. Entonces la denuncia nos sirve para reconocer que hay un delito, para romper esa cadena de sufrimiento, de dolor, de amenaza a la vida que significa la violencia sexual y para nosotras también es un precedente en el marco de la prevención. O sea, no es posible que haya delito y que lo haga así con una familia completa y no haya un proceso de castigo. El problema es que se pone la denuncia, pero muchas veces hay muchas barreras para que esa denuncia progrese y entonces la familia a veces es expulsada de la comunidad porque el agresor o el violador, el abuelo es un líder comunitario o un líder ancestral, entonces la comunidad se junta y dice, bueno, como estás poniendo la denuncia contra este líder, te destierro y te tienes que ir de la comunidad. Qué terrible. ¿A dónde se puede denunciar? ¿Cuáles son los números, doctora? Ahora puede denunciarse en el Ministerio Público, tienen un número especial para las denuncias de embarazos en niñas y adolescentes. Se puede también poner una denuncia en el organismo judicial, en cualquier juzgado, la Policía Nacional Civil, el sistema de salud, dentro de su norma o protocolo, toda identificación de caso de violencia sexual o niña embarazada es denunciado al Ministerio Público. Doctora Montenegro, gracias por esa intervención también importantísima, sobre todo detallando esos canales de denuncia, esas vías de denuncia, por favor, allá en las comunidades de nuestro país y porque también hay que resaltar, no solo en el área rural, como decimos, ocurren estos casos, hay en muchas familias en el área urbana, incluso de una posición económica más estable, que también hay niños que están siendo víctimas de abuso sexual. Diana, y realmente esta situación tan complicada se puede ver en distintos puntos del país, en los distintos niveles sociales, económicos, culturales, tal como tú lo has estado mencionando. Y quiero aprovechar para invitarle a usted a que se comunique con nosotros para hablar de este tema. Quiere contarnos su caso, tiene alguna duda, tiene alguna pregunta, tiene alguna denuncia, 5691-7782 es nuestra línea de comunicación. Estamos desde ya recibiendo los mensajes. Es el momento de ir a un enlace con nuestros anunciantes, pero cuando regresemos tendremos la segunda parte de este espacio que está dedicado a todos los guatemaltecos. Vea usted, los depredadores sexuales pueden estar en casa. Muchas veces el enemigo puede estar en casa. 5691-7782. Continuamos cuando regresemos de la pausa.